¿Cómo les va? Buenas tardes, buen sábado para todos. Nos encontramos como siempre aquí en el programa del Docente Privado para hablar de todos los temas que queremos compartir con la familia cordobesa. Y ustedes saben que se habla muchísimo de violencia escolar, de violencia de género. Está tomando una enorme presencia en los medios y se lo aborda de diferentes maneras. ¿Cómo construir autoridad? ¿Cómo generar vínculos sanos de convivencia dentro y fuera de la escuela, entre la familia, los alumnos, los docentes? ¿Qué lugar deben ocupar los docentes en la prevención de la violencia? De todo esto vamos a estar hablando hoy aquí en Identidad Privada. Bienvenidos, me voy al encuentro con mis invitadas. Y ya estamos aquí para hablar sobre la violencia escolar, en este primer momento muy bien acompañada por dos profesoras. Muchas gracias por estar aquí. Si pensamos un poco, ¿no?, en las aulas cordobesas, en la escuela de nuestro país, donde se naturalizan cada vez más episodios de violencia y uno dice, ¿a qué lo atribuimos? ¿Faltan límites? ¿Son las normas? ¿Es la autoridad? ¿Es la casa? Y a su vez también nos imaginamos a la escuela como ese hogar que contiene diferentes miradas, diferentes voces. ¿En qué está fallando la escuela hoy como contenedora de las diferencias? Yo creo que en realidad la escuela es parte de la sociedad, es decir, que la falla no está precisamente en la escuela. La escuela es el reflejo de todo lo que pasa socialmente. Pero tenemos una tendencia a responsabilizar a la escuela en ese rol de frenar determinadas conductas sociales que nos afectan a todos. Es como un escenario donde se pueden ver, quizás con una lupa, los problemas que pasan en la sociedad. Me parece muy importante esto de poder ampliar la mirada. Es cierto que en la escuela existen ejercicios de violencia, prácticas violentas, tanto entre estudiantes, en la relación pedagógica entre docentes y estudiantes, pero hay que ampliar la mirada en lo social y esto también tiene que ver lo económico, lo cultural y lo político. Algo que venimos notando en las escuelas es que desde la cultura, desde los medios masivos de comunicación, desde el propio Estado, los discursos y las prácticas que se estimulan nos conducen a no poder tener una lectura cierta, verdadera, correcta de la realidad. Yo recordaba, pensando en este tema, una viñeta de Mafalda, donde la mamá se está bañando, termina de bañarse, se envuelve en una toalla y le pide a Mafalda que le alcance los anteojos. Mafalda va a la pieza, los encuentra y por curiosidad se los prueba. Y ahí, claro, un aumento que ella no necesitaba, ve todo distorsionado. Y le dice, mami, ahora que conozco cuál es tu visión de la realidad, te perdono. Bueno, esto nos pasa a todas las personas, a las ciudadanas y ciudadanos de todas las edades, no solo en Argentina, te diría que casi en el 99% de los países en el mundo. Se nos está conduciendo a hacer lecturas incorrectas de la realidad y a naturalizar, ni siquiera justificar, ya lo natural, lo esperable son los ejercicios de violencia, los ejercicios de relaciones de poder desigual. ¿Y cuál es el papel ahí de los medios de comunicación? Y bueno, los medios con esto que hoy conocemos como la posverdad, al dar difusión y a plantearlo como algo cierto, como una noticia verdadera, la posverdad, y nos están ahí enseñando a tener una lectura equivocada de la realidad. Somos personas en esta época histórica, en este momento histórico, personas que podemos saber leer y escribir los textos, pero no los contextos, no la realidad. Cuando, por ejemplo, se nos dice que a través de medios de comunicación que las personas jubiladas van a ganar menos aumento de lo que le corresponde, pero que van a poder comprar más cosas,
y nadie puede cuestionarlo, nadie puede asombrarse de semejante afirmación contradictoria cuando se nos dice por medios de comunicación que la moda de hoy es comprar ropa usada y nadie puede poner una mirada crítica, además con una frescura, sin un atismo de vergüenza. Entonces ahí se nos está enseñando a creer en la mentira, a no poder tener una mirada crítica sobre la realidad. Y cuando en el aula docentes plantean y piden consignas, por ejemplo, de sacar una conclusión de un texto o de una historia, elaborar un pensamiento crítico, la verdad que cuesta muchísimo. Yo creo que lo que dice la profesora es muy importante y tiene mucho que ver con lo que pasa en la escuela. Porque la escuela es un espacio político, la educación es política, pero se les pide a los docentes que formemos sujetos críticos que puedan ser participativos en la sociedad, pero se pide que los docentes seamos neutros. Claro. Ahí hay una tensión que nos lleva a generar situaciones de violencia, porque el docente se ve obligado a no tomar posición frente a la realidad. Claro. Es decir, simplemente mostrar qué realidad no sabemos, justamente la que nos presentan los medios, las que dicen los libros de texto. Ahora que vamos a la escuela, les pregunto esto. Cuando hablamos de las normas de una escuela, ¿no? Uno piensa en cómo tienen que ir vestidos los chicos, qué se hace y qué no se hace en las horas libres, qué conductas son graves y cuáles no para una institución. Estas normas ya las tiene una escuela establecida. Ahora, el padre, cuando va a inscribir a un hijo, ¿se interioriza en esto? ¿Averigua cuáles son las normas de la escuela? Y les pregunto además, ¿o es más fácil la inscripción online, por ejemplo? ¿Cómo se da el acuerdo entre docentes en una norma? Porque quizás un mismo acto, como tirar una tiza, un alumno arroja una tiza al pizarrón, para un docente son 5 amonestaciones, para otro docente es un simple reto. ¿Cómo se regula esto entre docentes? La regulación, en general en las escuelas hay pactos de convivencia, acuerdos de convivencia que se tratan de celebrar justamente en instancias de debate y de pensamiento conjunto sobre cómo hacemos para que la convivencia en la escuela se dé de una manera armónica y respetuosa para todos. Sin embargo, los docentes en lo cotidiano se enfrentan a situaciones que por ahí resultan más de los posicionamientos que cada uno tiene frente a las situaciones. Esto que vos decías es normal. Hay docentes que piensan que las amonestaciones son necesarias para jerarquizar el espacio, para refrendar su propia autoridad. Y hay otros que piensan que el diálogo es fundamental, pero eso parte de la libertad de cada uno. Los padres por ahí no se preocupan más que por tener un asiento, y de eso depende también del contexto social en el que el niño, en el que la escuela esté, ¿no es cierto? Entonces, tener un banco en la escuela ya es lo fundamental, o sea, todo lo demás que viene se verá después. Y me parece importante destacar que necesitamos cambios profundos a nivel de políticas educativas por parte del Estado. Por ejemplo, hoy en educación media, tanto en escuelas de gestión privada como estatales, muchas y muchos docentes trabajan en 4 o 5 escuelas para poder completar 30 horas cátedras, para poder tener un salario que mínimamente casi alcance a cubrir la canasta familiar. Eso significa que hay muchas y muchos docentes que tienen que salir unos minutos antes de una escuela para llegar unos minutos tarde a la otra, adaptarse a la cultura institucional de cada colegio, y la verdad que es una manera de jerarquizar y desprofesionalizar la educación. Ahora, mientras los cambios de políticas educativas por parte del Estado se realizan, y que la verdad que hay pocas expectativas, poco movimiento se ve a favor de la educación en este momento, la escuela, la comunidad educativa necesita ya, y puede hacerlo, repensarse. ¿Qué significa esto? La escuela tiene que enseñar prácticas democráticas si queremos que de verdad tengamos ciudadanas y ciudadanos con una cultura democrática. ¿Esto qué significa? Como bien decía la profesora, que esas normas de convivencia, que esos acuerdos de convivencia sean el producto del diálogo, del consenso, no solo entre estudiantes y docentes, sino también entre familias. Pero también repensar que todavía la escuela hoy tiene muchas prácticas que vienen de la época de la dictadura cívico-militar.
Todavía, y no hay justificativo más que se hace así porque se viene haciendo hace mucho tiempo, como formar en fila para saludar a la bandera y no que cada quien tenga su espacio. Hay prácticas de gran violencia, tomar asistencia por orden de lista, primero varones y luego mujeres. Entonces, repensar esto, repensar la vestimenta. ¿Qué está diciendo una escuela en su discurso cuando dice que las chicas no pueden ir de calza a la escuela porque provocan a los varones? ¿Dónde está poniendo el ojo la escuela? Porque la escuela está preocupada por la violencia, ¿no? Y si lo llevamos también a la sociedad, al resto de la sociedad, todos estamos preocupados por la violencia. Hay nuevas formas de violencia. Y al mismo tiempo de estar preocupados, todas y todos ejercemos violencia. Totalmente. La cultura escolar, esto que vos planteabas tan claramente, es un dispositivo que reproduce una escuela que en realidad es de la dictadura y también la de antes. Es la escuela que viene desde Sarmiento, es decir, homogeneizar es una idea que todavía está implantada en la escuela cuando hoy estamos hablando de diversidad. Exacto. Entonces todas estas tensiones que son discursivas, pero que a su vez generan prácticas, llevan a situaciones de violencia, que también son por parte del docente vividas como una tensión, porque de un docente que basaba su autoridad en el saber a un docente que tiene un conocimiento abierto en las redes sociales, en la internet, digamos, ve tambalear su base de autoridad. Entonces, los chicos, en este contexto de democratización, siempre hablo de una experiencia de iguales, que quizás nosotros que nacimos y crecimos durante la dictadura no lo tenemos, pero que nuestros estudiantes lo tienen. Hay una experiencia de vivir en igualdad. Es decir, entonces yo también me planto, yo también digo lo que pienso. Y esto genera en muchos docentes una resistencia. Entonces, eso hace que las cosas sean muy tensas y por lo tanto todo lo que tiene que ver con los cambios culturales lleva muchísimo tiempo. Totalmente. Y decías las redes. Vamos a entrar ahora en esto. Quiero hablar de violencia de género, quiero hablar de la violencia digital. Si me permiten, hacemos una breve pausa. Ya venimos.